Bienvenidos a otro vídeo de Introciencias. Hoy vamos a ver las ecuaciones de la recta, que son 6 ecuaciones. Es decir, una recta la podemos escribir de forma matemática de 6 formas diferentes. Entonces, en muchos problemas y exámenes pueden que nos manden escribirla de una forma en concreto, de 2 o de las 6. Entonces, tenemos que saber muy bien las ecuaciones, todos los valores de las ecuaciones, saber qué significan y saber a partir de la recta, de la información que nos den de la recta, ponerlo de las 6 maneras posibles. Entonces, para ello vamos a partir de un ejemplo en el que nos hablan de una recta que pasa por un punto, en este caso les hemos llamado punto P, y siempre que hablemos de ese punto, en las ecuaciones aparecerá P. Si tú al punto lo llamas A o lo llamas B, pues las ecuaciones tendrán que ir de acuerdo a esa forma en la que tú estás llamando al punto. Para todo el vídeo, para todo el ejercicio que vamos a hacer, vamos a considerar el único punto que nos dan de la recta, P, y tiene las coordenadas 1, 5. También vamos a suponer que nos dan directamente el vector director de esta recta, que tiene de coordenadas 2, 3. Vale, importante, si no recuerdas lo que es el vector director o no te acuerdas de cómo se podría calcular en el caso de que no te lo den, porque puede haber casos que en vez de darte el vector director te den 2 puntos, te den otra información. Si no recuerdas bien cómo trabajar con el vector director, te recomiendo que veas primero el vídeo sobre vectores directores, que te dejo la información por aquí. Bueno, en este caso, como decimos, suponemos que nos dan el punto P y que ya directamente nos dan las coordenadas del vector director. Como estas coordenadas son del vector director y, como sabemos, en todas las coordenadas, el primer número corresponde a la X y el segundo corresponde a la Y, en este caso, el 2 será nuestra coordenada X del vector director, o sea, una X con una V debajo, y el 3 será la coordenada Y del vector director. Esto también, según lo veis así escrito, va a aparecer, en este caso, en todas las ecuaciones, bueno, en todas no, en algunas de las ecuaciones de la recta, pero si aparece, va a estar escrito así. Por lo tanto, si tú al vector director lo llamas de otra manera, en vez de V con la flechita de director, pues lo mismo, tendrás que escribir las ecuaciones de forma coherente con la forma en la que lo estás nombrando. Vale, teniendo esto claro, hemos puesto aquí un esquema para que tengas todo junto lo que te tienes que saber. Te tienes que saber cómo es la fórmula para las 6 ecuaciones, la punto pendiente, la explícita, la implícita o también llamada general, la continua, la vectorial y las paramétricas. Y además, para poder trabajar con esto ya sin problemas y que te resulte muy fácil, también tienes que saber que para calcular la pendiente, que se abrevia como M, tienes que saber esta pequeña fórmula. Es decir, para calcular la pendiente de una recta, tendremos que dividir el valor de I sub V, la coordenada Y del vector director, hay que dividirlo entre la coordenada X del vector director. Vale, para empezar ya a trabajar con los números de nuestro problema en concreto, vamos a ver en este caso cuál es la pendiente, es decir, la inclinación de nuestra recta. La pendiente es igual a la coordenada a la coordenada Y del vector director. Entonces, 3 dividido de la coordenada X del vector director, 2. Por lo tanto, siempre que tengamos que utilizar el valor de la pendiente en cualquiera de las rectas, en cualquiera de las ecuaciones de la recta en la que nos haga falta, pues tendremos que poner el valor 3 medios.
Así que ya tenemos bastante hecho. Si nos pidieran escribir esta recta utilizando la ecuación punto pendiente, tendríamos que sabernos de memoria esta fórmula, escribirla y ahora sustituir los datos. He puesto en negro lo que no tenéis que sustituir y lo tenéis que dejar siempre así, pero bueno, no haría falta. Simplemente con fijaros que esta y esta x no tienen ningún subíndice, significa que es una variable que hay que conservarla así. Sin embargo, en este caso que tenemos el subíndice de p, habrá que coger el punto y en los casos en los que tengamos el subíndice de v, habrá que coger las coordenadas del vector director. Vale, pues vamos a sustituir. La y la dejamos igual, la coordenada y del punto sería 5, la pendiente que la acabamos de calcular serían 3 medios, la variable x que la dejamos tal cual y la coordenada x del punto, que es 1. Por tanto, para dar el resultado de esta recta en la ecuación punto pendiente, tendríamos que escribir esta expresión. Por otro lado, si además nos piden que la escribamos como ecuación explícita, nos tenemos que saber que la expresión de la ecuación explícita es esta, y igual a m, que es la pendiente, x más n, que es la ordenada en el origen. La ordenada en el origen, si tienes la recta bien dibujada en una cuadrícula y demás, la podrías mirar gráficamente, pero en este caso lo vamos a hacer matemáticamente. Para ello, la estrategia es, desde la ecuación punto pendiente, despejamos la y. De esta manera nos quedaría la expresión de la ecuación explícita, de esta manera, donde podemos comprobar que la pendiente nos sigue dando los 3 medios que ya habíamos calculado. Por otro lado, si nos piden también escribirla empleando la ecuación implícita o también llamada general, tenemos que saber que la expresión de la ecuación implícita se basa en agrupar las y, las x, los números e igualarlo a 0. Entonces, en este caso, podríamos partir de la ecuación explícita y hacer lo que acabamos de indicar. Agruparíamos las y, le agregaríamos las x, para lo cual tenemos que cambiarle de signo para dejarlo en el mismo lado del igual que las y. Lo mismo haríamos con el término independiente y después lo igualamos a 0. De esta forma tendríamos la ecuación general de la recta. Por otro lado, si nos piden la ecuación continua, tendríamos que sabernos de memoria esta expresión y, como venimos haciendo, sustituir. En este caso diríamos x, que la dejamos tal cual, la coordenada x del punto, tenemos que es 1, partido de la coordenada x del vector, que sería 2. Y esto lo igualamos a y menos la coordenada y del punto partido de la coordenada y del vector director. Y tal cual, de esta manera, ya tendríamos la expresión de la ecuación continua de esta recta. Por otro lado, para la ecuación vectorial nos tenemos que saber esta expresión y, como hacemos siempre, sustituir. X, y, se queda así como el vector en general, es igual a las coordenadas x e y del punto, o sea, el punto tal cual, un valor que podemos elegir nosotros cuál va a ser, pero de momento lo dejamos escrito así, y las coordenadas del vector director. Siempre, para ya acabar con las ecuaciones paramétricas, para poder escribir las ecuaciones paramétricas, tenemos siempre que tener escritas la ecuación vectorial. Por eso lo hemos puesto con unas flechas. ¿Por qué? Porque en la ecuación vectorial tenemos x e y juntos y las ecuaciones paramétricas es escribir
prácticamente lo mismo, pero separando la x y la y. Entonces, para la ecuación paramétrica de la x, cogemos solo los valores que corresponden a x. En este caso, el 1, el símbolo que puedes ir sustituyendo por valores y el 2. Normalmente, en vez de escribir delta 2, lo escribimos en el otro orden. 2 por delta. Y en la parte de las i's pondríamos 5 más el valor que corresponde a la y, 3 delta. Y con esto ya tendríamos un esquema de las 6 ecuaciones de la recta con además la fórmula que no tenemos que olvidar para poder escribir la pendiente.